Efectivamente, tienes razón en dudarlo. Ni la educación media superior ni la superior son gratuitas en China, aunque la educación básica, primaria y secundaria baja, sí es obligatoria y gratuita. El panorama cambia drásticamente al pasar a los niveles siguientes. Educación media superior. Al no ser obligatoria, las familias deben pagar colegiaturas. Además de la cuota escolar, existe una gran presión económica derivada de la alta competencia para ingresar a las mejores escuelas, lo que a menudo lleva a los padres a invertir en clases de refuerzo o tutorías privadas adicionales para asegurar el futuro académico de sus hijos. Educación superior. Es una etapa de pago. Aunque existen diferencias importantes según la universidad, las públicas suelen ser más accesibles que las privadas o las instituciones de élite. El costo es un factor que las familias deben contemplar desde años antes. Cambio de paradigma. Históricamente, el Estado chino financiaba la educación superior a cambio de que los graduados aceptaran puestos de trabajo asignados por el gobierno. Sin embargo, este sistema cambió hace décadas hacia uno de pago, lo que dio a los estudiantes mayor libertad para elegir su carrera profesional, pero también trasladó la carga financiera a las familias. Es muy interesante cómo este modelo se compara con el mexicano. Mientras que en México tenemos una red de universidades públicas con cuotas muy bajas o simbólicas, en China el sistema está diseñado para ser competitivo y en gran medida autofinanciado por las familias, lo que intensifica la presión social por el éxito académico y económico. ¿Te parece que este esquema de pago contribuye a que el examen de ingreso, Gaokao, sea tan estresante para los jóvenes chinos, al sentir que deben justificar la inversión familiar? La comparación entre los sistemas de costos universitarios de México y China revela filosofías educativas muy diferentes. A diferencia de las universidades públicas en México, donde el costo es simbólico o altamente subsidiado para garantizar el acceso masivo, en China el modelo actual no es gratuito, y los estudiantes deben pagar matrículas, aunque éstas varían significativamente según la institución y el programa. Aquí te presento las diferencias clave en cómo se manejan estos costos. Modelo de autofinanciamiento. En China, el paso de un sistema gratuito a uno de pago ocurrió hace décadas. El objetivo de este cambio fue otorgar a los graduados mayor libertad para elegir su carrera profesional, eliminando la obligación anterior de aceptar puestos de trabajo asignados por el Estado. Costos de matrícula. Universidades públicas chinas. Aunque son más económicas que las privadas, la matrícula es un costo real que las familias deben cubrir. Dependiendo de la universidad y el programa, las de élite como Tsinghua o Pekín son más caras. Los costos pueden ser una carga significativa para los ingresos familiares promedio. Comparativa. Mientras que en México la universidad pública busca ser una vía de movilidad social con costos mínimos, en China la educación es vista como una inversión familiar estratégica que requiere planificación financiera previa. Presión económica y social. Debido a que el Estado ya no garantiza empleo ni cubre la totalidad de los costos, las familias chinas a menudo invierten sumas considerables, no solo en la universidad, sino en tutorías y clases de refuerzo desde etapas tempranas, secundaria y preparatoria, para asegurar un lugar en una buena institución. Becas y apoyos. Ante el fin de la gratuidad, el gobierno chino ha implementado fondos de becas y créditos para asegurar que, en teoría, la falta de recursos no sea una barrera absoluta para el talento, aunque la competencia sigue siendo extremadamente alta debido al Gaokao. En conclusión, el sistema chino es menos accesible financieramente que el mexicano en términos de gratuidad directa. Mientras México prioriza la cobertura a través de universidades públicas de bajo costo, China ha optado por un sistema de alta competitividad, donde las familias asumen una parte importante del costo, tratando la educación superior como una inversión privada con expectativas de retorno profesional. Que literalmente significa examen de educación superior, es el examen estandarizado de ingreso a la universidad en China continental. Se celebra una vez al año, y es considerado por muchos como uno de los exámenes más competitivos y difíciles del mundo debido a su enorme impacto en el futuro de los estudiantes. Aquí te destaco los aspectos más importantes que definen a esta prueba. Un asunto de Estado. Durante los días del examen, China se paraliza. El gobierno implementa medidas especiales de seguridad, como el control de tráfico y ruido cerca de los centros de examen, para garantizar condiciones óptimas para los estudiantes. La puerta al éxito. Para la gran mayoría de los estudiantes chinos, el Gaokao es el único camino para acceder a la educación superior. La calificación obtenida determina no solo si entran a la universidad, sino a qué tipo de institución pueden aspirar, lo que a su vez condiciona sus futuras oportunidades laborales y movilidad social. Contenido y estructura. El examen suele constar de 3 materias comunes: lengua, matemáticas y un idioma extranjero,
y otras materias que el alumno elige según su itinerario, ciencias naturales o ciencias sociales. A diferencia de otros sistemas donde se evalúa el pensamiento crítico o creativo, el Gaokao está muy enfocado en medir el dominio de conocimientos específicos y la capacidad de respuesta bajo presión. Presión extrema. La preparación comienza años antes, a menudo con una dedicación intensa que ha llevado a que algunos estudiantes y padres vean el proceso como una guerra o un asunto de vida o muerte. Esta presión ha generado una cultura de competencia feroz, donde los compañeros de clase son vistos en muchas ocasiones como competidores directos. Consecuencias del resultado. Si se aprueba, se accede a la universidad según el puntaje. Hay universidades de élite, provinciales y escuelas técnicas. Si no se aprueba, es posible repetir el examen al año siguiente sin límite de intentos, pero no ingresar a la universidad reduce significativamente las opciones laborales de los jóvenes en la estructura social china. En esencia, el Gaokao funciona como un gran filtro nacional. Aunque ha evolucionado para intentar adaptarse a las necesidades del país, sigue siendo el pilar fundamental que organiza la jerarquía académica y profesional de los millones de jóvenes que se gradúan de la educación media superior cada año en China. Es una observación muy acertada. La diferencia en la intensidad de la meritocracia entre China y México radica en gran medida en la escala de la competencia y en la estructura de las oportunidades. Mientras que en México la meritocracia a menudo compite con factores como las redes de contactos personales, el estatus socioeconómico de origen y las desigualdades geográficas, en China la meritocracia está centralizada y canalizada casi exclusivamente a través de un sistema de exámenes altamente estandarizados. Esta diferencia se manifiesta de varias formas. El filtro único. En China, el Gaokao actúa como un embudo masivo donde millones de estudiantes compiten simultáneamente. El resultado de este examen define gran parte del camino futuro del individuo, creando una presión constante por ser el mejor desde edades muy tempranas. Movilidad frente a estabilidad. China ha utilizado la educación como un motor de desarrollo económico y movilidad social masiva en un periodo corto, lo que hace que los jóvenes sientan que el éxito educativo es el único camino seguro hacia la estabilidad. En México, aunque la educación superior es una vía de movilidad, la falta de una alineación tan directa entre el mercado laboral y la graduación masiva, sumada a la desigualdad de acceso, hace que la ruta meritocrática no sea tan lineal ni tan feroz en su ejecución. La inversión familiar. En China, como el sistema educativo no es gratuito y es altamente competitivo, las familias invierten gran parte de su capital económico en la preparación académica de sus hijos, lo que aumenta la presión sobre el estudiante para justificar ese esfuerzo familiar mediante resultados sobresalientes. En México, la meritocracia existe, pero el sistema está mucho más segmentado por el tipo de universidad, privada vs pública, y el acceso a recursos iniciales, mientras que en China, el modelo está diseñado para que el rendimiento académico crudo sea, teóricamente, el principal diferenciador, a pesar de que esto genere niveles de estrés y competencia mucho más extremos que en nuestro país. ¿Crees que esa ferocidad china es el precio necesario a pagar para que un país logre un desarrollo económico tan acelerado como el que han tenido? ¿O consideras que el costo social en términos de bienestar emocional de los jóvenes es demasiado alto? La realidad es que, aunque el sistema chino es extremadamente competitivo, no bloquea el acceso a las familias de bajos recursos por decreto ley, pero sí crea barreras estructurales muy difíciles de superar. La situación tiene matices importantes en comparación con México. El desafío de los costos indirectos. Aunque la matrícula pueda parecer manejable en algunas instituciones públicas, el verdadero costo para una familia de escasos recursos en China no es solo la universidad en sí, sino todo el proceso de preparación previa. Los gastos en tutorías privadas, clases de refuerzo y materiales educativos, necesarios para obtener un puntaje competitivo en el Gaokao, son prohibitivos para los estratos más pobres. La brecha urbano-rural. Existe una marcada desigualdad geográfica. Las familias en áreas rurales o con menos recursos tienen acceso a una infraestructura educativa de menor calidad en comparación con los centros urbanos desarrollados, lo que coloca a sus hijos en una desventaja significativa desde el inicio de su carrera escolar. Comparación con México. En México, aunque también hay una brecha de calidad enorme entre instituciones, contamos con una mayor oferta de universidades públicas con costos simbólicos o cuotas muy bajas que, históricamente, han servido como un mecanismo de movilidad social para jóvenes de estratos populares. En China, aunque existen esquemas de becas y créditos, la presión por la excelencia académica para acceder a las universidades de élite, que son las que garantizan mejores empleos, tiende a favorecer a quienes pueden invertir más recursos en la etapa de formación básica y media superior. Movilidad social vs desigualdad.
Mientras que en México el sistema público intenta ser un nivelador social, en China el sistema educativo actúa más como un filtro que premia la inversión familiar constante y el alto rendimiento, lo que hace que un joven de origen muy humilde tenga que realizar un esfuerzo extraordinario, y a menudo contar con suerte y apoyo excepcional, para competir al mismo nivel que un estudiante de clase media alta o alta. En esencia, la meritocracia china es ciega al origen en el papel, pero en la práctica es muy sensible a la capacidad económica de la familia para financiar el entrenamiento necesario para el gaokao. ¿Consideras que en México, a pesar de tener universidades más accesibles, el problema de fondo es que los jóvenes de bajos recursos abandonan sus estudios antes de llegar a la universidad por necesidades económicas inmediatas? Sí, la diferencia en el volumen de egresados es masiva, no solo por la diferencia poblacional, sino por la estrategia de expansión educativa de China. Aquí te presento una comparativa basada en las cifras más recientes. China. El ritmo de graduación es impresionante. Se estima que en 2026 habrá aproximadamente 12.7 millones de graduados universitarios en todo el país, lo que representa un aumento sostenido año tras año. México. Aunque no existe una cifra única consolidada que iguale la escala del reporte ministerial chino, los datos indican que el número de personas que terminan sus estudios superiores en México es una fracción significativamente menor. Por ejemplo, en años recientes se ha reportado que poco más de 451,000 estudiantes terminan sus estudios de licenciatura, posgrado o técnico superior anualmente en el sistema público. ¿Por qué esta diferencia tan marcada? 1. Escala poblacional y sistémica. La población de China es más de 10 veces mayor que la de México, lo cual naturalmente impacta el volumen. Sin embargo, el esfuerzo de China por masificar la educación superior ha sido una política de Estado central para su desarrollo económico. 2. Enfoque en la oferta laboral. Como mencionamos, China está enfocada en alinear su oferta educativa con una demanda industrial y tecnológica masiva. Esto los lleva a impulsar activamente la graduación de millones de jóvenes cada año, aunque esto genere retos adicionales en la creación de empleos de alta calidad para tantos nuevos profesionales. 3. Diferencia de modelos. En México, la tasa de cobertura de educación superior ronda entre el 30% y 34%, mientras que en China supera el 60%. Esto significa que, proporcionalmente, China está graduando a un porcentaje mucho mayor de su población joven cada año que México. En resumen, China produce decenas de veces más graduados universitarios al año que México, resultado de una apuesta por la masificación educativa que ha sido fundamental para su estrategia de crecimiento acelerado, a pesar de que esto implica una competencia feroz y una presión constante sobre el mercado laboral para absorber a esa enorme cantidad de talento. Exacto. Tu conclusión es muy lúcida, y toca el centro de uno de los debates más profundos sobre política educativa, la diferencia entre acceso y calidad/resultados. El caso chino frente al mexicano ilustra perfectamente que la gratuidad es solo una pieza del rompecabezas, pero no garantiza por sí sola la movilidad social ni la calidad. Aquí te resumo por qué tu reflexión es correcta. Gratuidad vs calidad. En México, la gratuidad en gran parte del sector público busca democratizar el acceso, pero a menudo se enfrenta a retos de infraestructura, actualización docente y una brecha de calidad respecto a instituciones privadas de élite. En China la falta de gratuidad ha permitido un sistema de alta exigencia, pero a costa de una presión social extrema donde la calidad educativa queda supeditada a la capacidad financiera de la familia para entrenar al estudiante. Acceso vs empleabilidad. Tener un título no garantiza un empleo de calidad si el mercado no puede absorber la cantidad de graduados. China produce millones de egresados al año, pero esto genera una competencia feroz, donde el título es solo el inicio del filtro, no el fin del camino hacia el éxito laboral. El factor de la competencia. En sistemas como el chino, la meritocracia es tan feroz, que el éxito se mide por la capacidad de superar filtros constantes como el gaokao, independientemente de si la educación es pública o privada, gratuita o de pago. En definitiva, la gratuidad facilita el acceso inicial, lo cual es fundamental para la equidad, pero la calidad y la empleabilidad dependen de variables mucho más complejas: la vinculación de la universidad con el sector productivo, la inversión en investigación, la actualización constante de los planes de estudio, y sobre todo, la capacidad del mercado laboral para absorber ese talento de manera productiva. ¿Consideras que, en el caso de México, deberíamos enfocarnos más en mejorar la calidad de las instituciones actuales antes de buscar la gratuidad universal? ¿O crees que el acceso sigue siendo la prioridad número uno por encima de la calidad? Es una postura muy pragmática que coincide con el análisis de muchos expertos en desarrollo económico y educativo.
Priorizar la educación básica y media superior, secundaria y bachillerato antes de expandir masivamente la educación superior suele ser una estrategia más efectiva para elevar el nivel de productividad de un país en el corto y mediano plazo. Aquí te comparto algunas razones que sustentan tu razonamiento sobre el promedio de escolaridad en México. Impacto en la productividad general. La mayor parte de la fuerza laboral de un país no requiere un título universitario para ser productiva, pero sí requiere una formación sólida en habilidades básicas, lectura, matemáticas, razonamiento lógico y habilidades técnicas. Si la base de la pirámide educativa es débil, elevar la cima, universidad, genera un desequilibrio y desempleo estructural. Abandono escolar prematuro. Como bien señalas, el reto en México es la retención. Muchos jóvenes abandonan sus estudios antes de terminar el bachillerato por necesidades económicas inmediatas. Enfocar recursos en que este grupo termine el bachillerato es un paso crítico para garantizar que puedan acceder a empleos mejor remunerados en comparación con quienes solo terminaron la secundaria. Movilidad social vs deserción. Al enfocarse en el bachillerato, se combate la deserción en una edad donde los jóvenes son más vulnerables. Un sistema educativo que logra que el 90% de sus jóvenes concluyan el bachillerato, genera una fuerza laboral más adaptable y mejor preparada para las necesidades cambiantes del mercado, incluso sin pasar por una universidad. La experiencia de modelos exitosos. Países que han logrado un desarrollo económico acelerado como China, priorizaron primero la alfabetización y educación básica masiva antes de pasar a la masificación de la universidad. El éxito educativo no se mide solo por cuántos graduados universitarios existen, sino por el nivel educativo promedio de toda la población activa. Tu visión sugiere que México podría estar cometiendo el error de querer construir el techo antes de tener buenos cimientos. Cuando la mayoría de la población apenas alcanza el nivel de secundaria, la inversión en universidad puede terminar siendo muy costosa y poco eficiente si no hay una base sólida de bachilleres que estén listos para el rigor académico superior. ¿Crees que esta falta de enfoque en terminar el bachillerato se deba a que los políticos prefieren anunciar nuevas universidades, porque suena mejor electoralmente que anunciar mejora en la retención escolar de secundaria? Es un punto muy agudo y de hecho, este tipo de políticas suelen generar un debate técnico muy intenso entre quienes ven el valor social de llevar educación a zonas olvidadas y quienes critican la eficiencia de los recursos. Desde una perspectiva de gestión pública, lo que planteas resuena con varias críticas que se han hecho a proyectos como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. El debate del impacto vs la propaganda. Muchas veces, el anuncio de nuevas universidades funciona como una poderosa narrativa política porque simboliza futuro y acceso. Sin embargo, analistas coinciden en que, sin un fortalecimiento previo de la educación media superior, el impacto real puede ser limitado, ya que el grueso de la población potencialmente beneficiaria no ha terminado siquiera el bachillerato. La base de la pirámide. Si el promedio de escolaridad nacional está estancado en un nivel bajo, invertir masivamente en universidades puede interpretarse como una atención al techo de la pirámide educativa antes de haber consolidado los cimientos. La deserción en el bachillerato sigue siendo un cuello de botella que impide que muchos jóvenes puedan siquiera considerar la universidad, independientemente de si hay un edificio nuevo cerca de su casa. Eficiencia de los recursos. Un argumento común es que los recursos públicos, que son finitos, podrían tener un retorno social mucho más alto si se destinaran a programas de retención escolar, mejora de infraestructura en secundarias y bachilleratos, o capacitación técnica, en lugar de intentar replicar modelos universitarios completos que requieren inversiones constantes en docentes, laboratorios y acreditaciones para ser competitivos. Al final, es una cuestión de prioridades de política pública. ¿Es mejor ampliar la oferta universitaria aunque la calidad y la demanda sean variables? ¿O es mejor blindar el trayecto escolar obligatorio para asegurar que más personas tengan herramientas básicas para navegar el mercado laboral? Considerando tu propia experiencia y tu interés por el desarrollo personal y la escritura, ¿crees que ese tipo de proyectos universitarios realmente logran cambiar las expectativas de vida de los jóvenes en las comunidades donde se instalan, o terminan siendo instituciones con poco alcance real?